El tema del nuevo procurador, ahora ya un hombre de Arce y no un hombre de Evo Morales, no sé si institucionaliza el país. Yo creo que no. ¿Qué dijo doña Paola Aguirre? Wilfredo Chávez deja una gestión nefasta en lo que es el haber de la Procuraduría General del Estado y no tenemos mayores expectativas del nuevo representante de la Procuraduría General porque en palabras sencillas es más de lo mismo. Es que cómo es posible concebir de que la Procuraduría General del Estado haya estado todo este tiempo en manos de quien era abogado personal de Evo Morales. Estos altos cargos públicos deberían estar concursados, deberían estar en manos de personas verdaderamente preparadas, idóneas para poder desempeñar la función. E insisto, la Procuraduría General del Estado, en la gestión que ha dejado Wilfredo Chávez, tiene un historial nefasto, ha sido una gestión nefasta, una gestión caracterizada por grandes pérdidas en lo que significan los estrados internacionales y una procuraduría convertida simplemente en una especie de guillotina para seguir persiguiendo y encarcelando a opositores en nuestro país. Es decir, que está No solo eso, era el refugio de Evo Morales. La hija de Evo Morales trabajaba ahí con un buen sueldo, trabajando para Wilfredo Chávez, que Wilfredo Chávez ha logrado algo que no ha logrado nadie en este país. Me van a disculpar, señores, nadie ha logrado lo que ha logrado Wilfredo Chávez y eso es un mérito personal que hay que reconocérselo. Todo el mundo lo puteó. ¿Sabes qué? No hubo uno a favor y uno contra. Nada, todo el mundo lo puteó. En fin, es grave esto. Don José Luis Santisteban nos hace el favor de decirnos qué es lo que hay que hacer con el Procurador General del Estado, que es muy importante el cargo. Pero claro, como dice doña Paola, hay que concursarlo. Hay que llamar a un examen, a un concurso de méritos y de conocimiento para que no tengamos cualquier cosa. Mierda, qué diferencia cuando esto está en manos de Ormachea Salles, de Ormachea o de Salles. Era otra cosa. Salles era otro y Ormachea otro. Estoy hablando de hace muchos años atrás. Dale. ¿Qué lectura hacemos de este cambio que hace hoy el presidente Luis Arce en la Procuraduría? El primer elemento es que la Procuraduría es un órgano del Estado, una institución nueva, que nace con la Constitución, antes no había. Pero ¿cuál era la idea central de que funcione una Procuraduría? Efectivamente, no había la Procuraduría, pero habían funcionarios que hacían ese rol. Don Salles, no me acuerdo el apellido, era un hombre, el nombre quiero decir, pero era un hombre que era muy eficiente en el trabajo de la defensa del Estado. ¿Ok? Sigamos. Simplemente la aclaración porque el doctor Santisteban es mucho más exacto que yo. Dale. Pero ¿cuál era la idea central de que funcione una Procuraduría del Estado? Como es en todas partes del mundo, en los estados bien formalizados. La idea central es que hay un ministerio público que defiende la sociedad de todos los ataques que tienen los ciudadanos. Es decir, el ministerio público es la sociedad del Estado políticamente organizado. Por eso es el principal actor en las acciones penales, o sea, y públicas. Entonces, a partir de ahí, el desdoblamiento era que antes la Fiscalía del año 2009, vigencia de la Constitución, miraba la defensa de la sociedad y el Estado. Eso se desdobló y se creó la Procuraduría para que mire solo el Estado. ¿Qué es lo que ha pasado a partir del 2010? Se ha empezado a utilizar la Procuraduría. El señor Wilfredo Chávez, por ejemplo, y los anteriores procuradores, solamente deformaron, prostituyeron la Procuraduría, porque la usaron que en vez de volcar todos sus esfuerzos para proteger los intereses del Estado, económicos del Estado, al interior y al exterior del país, es decir, lo que hicieron fue preocuparse por procesos penales, en los denominados casos de terrorismo, comisión de delitos penales, cuando no habían cuantías ni hay cuantía en esos procesos. La instrumentalizaron para la persecución política y no, o sea, los fines políticos del gobierno, y para eso no ha sido hecha la Procuraduría. Permanentemente viola las atribuciones del Ministerio Público.
que es el que debe asumir hasta de oficio todo lo que es el daño que recibe la sociedad. Eso es lo que ha hecho el gobierno del MAS, es decir, distorsionar el funcionamiento de los órganos. Entonces, lo que ha hecho el gobierno, a partir de la vigencia de la Constitución, y Evo Morales, que fue uno de los presidentes más corruptos del país, el 2015 le dio una ley, porque tenía más de 2/3 en la Asamblea, a la Procuraduría, y le dio otras atribuciones, algunas ajenas a lo que la Constitución establece. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que se debe hacer? Ahora, lo que se debe hacer es encuadrar el trabajo de la Procuraduría a sus actos que están por mandato constitucional. ¿Qué quiere decir aquello? Preocuparse de los arbitrajes, de los casos y todo donde el Estado es parte para que no pierda recursos, interna y externamente. Eso es lo que debe hacer. Y olvidarse de los procesos penales, porque para ello está el Ministerio Público por mandato de la Constitución. ¿Qué es lo que debería hacer la Asamblea Legislativa en esta designación del señor César Siles? Que es un hombre de entera confianza, el señor Lima y el señor presidente, ¿no es cierto? O sea, quiere decir que no va a mejorar en absoluto esto, es lo que se prevé. La Asamblea Legislativa, una vez conozca esta designación en forma formal, tiene 60 días. Debe revisar los requisitos para el cual ha sido electo. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que los requisitos para ser procurador son los mismos para ser Tribunal Supremo de Justicia, o sea, magistrado. Quiere decir, no tiene que tener vínculos políticos. No puede alguien que tiene vínculos políticos proteger los intereses del Estado, porque son en cuantía. Por eso es que la corrupción en este país es cada vez más alarmante. Y si tiene vínculos políticos debe objetar. Ahora sí puede tener 2/3. Antes Evo Morales era él el que tenía 2/3. Es decir, el presidente le asusta tener un procurador que sea autónomo, imparcial, que no sea político, porque lo va a fiscalizar a él más. Entonces no va a haber mejoras en esto si la política y los políticos del MAS siguen manejando los órganos de control y fiscalización. Luis Arce cambió un hombre de confianza de Evo Morales por uno que le responda a él, digamos. Si solamente movió ficha Claro, a ver, hay que entender que el señor, cuando yo digo que el señor Ruggiero Chávez no tenía requisitos, más allá, era porque era abogado y apoderado del señor Evo Morales, que había sido expresidente, ¿no?, durante 15 años y que debía revisar sus actos. Es decir, mi abogado está revisando mis actos, por decir, y es el que me puede acusar una estupidez absoluta sobre eso. Eso hizo el señor Arce cuando estaba bien con Evo Morales. Ahora el tema es lo que se puede percibir, es que va a seguir siendo distorsionada esta institución. Porque ahora probablemente este procurador que responde al presidente con las diferencias que tiene en la confrontación con el señor Morales le va a revisar hasta el alma. Y no sé si seguirá la hija de Evo Morales trabajando ahí, porque había gente vinculada a Evo, porque obviamente el señor Chávez era de Evo, si fue su apoderado, fue su todo. Entonces a partir de ahí, o sea, el rol de la Procuraduría tiene dos sentidos. El sentido nefasto, que siga siguiendo, que solo sirva para perseguir, aún sea quien sea, porque debe revisar todo. Y el otro tema, porque ha habido un gobierno de transición de ya 9 años, ya han habido 2 procuradores al interino. Y el otro elemento es que la Procuraduría asuma su rol de institucionalidad, es decir, abandone los procesos penales denominados políticos, con alto voltaje político, ¿no es cierto?, terrorismo, en todas esas cosas andaba la Procuraduría, y se ponga de verdad a trabajar defendiendo los arbitrajes. Solamente le voy a dar un dato. En el tema de la gestora, la AFP le ha ganado un arbitraje. Una de la AFP que falta, la otra que seguro va a salir el fallo igual. En el CIAL, 105 millones de dólares ha perdido. Solamente una AFP ha ganado, sí, por haber una ruptura del contrato. El otro elemento es que la Procuraduría debe transparentar sus actos en la contratación de abogados externos, porque tiene libertad para contrataciones directas, no licita, entonces maneja millones. Los bolivianos, aún sea una institución que maneje los intereses, deberíamos conocer bien todos sus actos y la rendición y gestión pública de la Procuraduría, ¿no es cierto?, si se quiere mínimamente, pero si va a seguir siendo utilizado
por el ministro Lima o por el presidente del Estado para revisar con beneficio inventario lo que les conviene, entonces no va a cambiar la institucionalidad de este órgano. Puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado.